Está muteado, profe. Está muteado. Bien, bien. Gracias por el Buenas noches. aviso. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces la clase 6, semana número 5. Em, ya se encuentra habilitado el primer parcial o desempeño de síntesis. Recién lo acabo de habilitar. Va a cerrar o cierra el 13 de octubre. Tienen tiempo de sobra, pero bueno, no se duerman con eso. Importantísimo que lo hagan. Sobre el parcial es la misma modalidad que los desempeños obligatorios, solamente que son más preguntas, unas 20, entre 20, 22 y por ahí. ¿No? No recuerdo el número exacto, pero es eso. No, no es nada complicado. Es un resumen de las clases 1 a la 5. Así que bueno, háganlo. Me siguen consultando si que se han olvidado desempeños, se les pasaron los desempeños obligatorios. Les voy a decir lo mismo que estoy diciendo desde la clase número 1, eso no lo puedo habilitar, porque si lo habilito para uno, lo debo habilitar para todos y no eh, es complicado y aparte no sería justo para los demás. Así que revisen las fechas. Por ahí me dicen, pero el del 3 cierra a la misma fecha que el del 4. Y sí, porque el del 3 quizás tuvo más tiempo que el del 4. A medida que van pasando las clases, se van acortando los tiempos. La idea es que se vayan poniendo el día. Em, Insisten desde el instituto que les transmitamos de que carguen todos, deben cargar la foto del perfil al sitio. En lo posible al Zoom también para que los conozca, porque después no los conozco, son solo de nombre, pocos ponen la cámara y ni siquiera veo una foto, entonces está bueno por lo menos conocernos. Em, Bien, Matías. En esta clase vamos a seguir con el proyecto de administración de clientes. En la clase pasada recuerden que armamos la arquitectura, la carcasa del proyecto sería, y ahora vamos a empezar a meter el código. Vamos a hacer lo que sería el select, mostrar datos en una grilla. Vamos a ver algo de paquetes Nugget, que son Nugget o Nugget, Entity Framework, la parte más importante de la materia, Git. Ya a esta altura deben tener todo su usuario de Git creado, de GitHub en particular, porque recuerden que hay varias distribuciones, tenemos GitLab, GitHub, Gitbucket y varios Git. Nosotros en particular utilizamos GitHub, que es la de Microsoft. En la clase hay un videito que explica qué es Git. Y dentro del apartado de los combos, perdón, de los videos, están los videos de combos y grillas. Véanlos a estos dos últimos. Si bien ya están habilitados desde la primera clase, em, ya deberían empezar a verlos desde ahora. Bueno, lo que vamos a ver entonces luego es hacer un debug al método cargar grilla. Así vemos cómo vamos desde la capa del front hasta los datos. Traemos datos y los volvemos al front y los mostramos en una grilla. Todo esto a través de una base de datos. Y sobre grillas, cómo hacer el bindeo, el binding, digamos, entre los datos y la grilla. Hay un video también en el campus. A ver, lo voy a buscar. Vamos a la materia, videos. Tenemos, bueno, grillas, este es el que yo les digo, y combos. Vean estos dos videos. ¿m? Hoy les voy a mostrar cómo clonar el repositorio de Git. Es simple, pero bueno, sí, hay una pequeña ayuda quizás con más detalle, pero lo vamos a ver.
Sobre la clase 6, a ver, vamos a ir rápidamente viendo tema por tema y después vamos al código. Archivos XML. La mayoría debe saber qué es un archivo XML, qué es un archivo XML. Que no lo sabe, es es un tipo de archivo de texto plano, el cual contiene información en una estructura. En este caso son llaves, izquierda a derecha, ya los signos mayor y menor, que nos sirven para estructurar datos, pero son archivos de texto, con la extensión XML. A nosotros nos sirve saber esto porque la conexión a la base de datos se guarda en un archivo que se llama appconfig. Esto ya lo vamos a ver bien. Y este appconfig tiene un formato XML. Entonces, por eso es que cuando yo les digo, veamos el appconfig, es un XML, eh, deberían saber bien qué es este tipo de archivo. Es bastante popular y ya un poquito viejo. Ahora se usan mucho los archivos de tipo JSON, que es una estructura, digamos, más nueva. Pero bueno, las aplicaciones de escritorio de Windows Forms utilizan este tipo de archivo para la appconfig. Bien, en el PDF de la clase les explica paso a paso cómo agregarle Entity Framework al proyecto que vimos la clase pasada. Yo en la clase virtual, yo creé las capas con otros nombres, em, y otros nombres de clases. Era a modo de ejemplo, pero bueno, el PDF mostraba específicamente estos nombres de clases y de proyectos, ¿m? Que este es el que vamos a tener para trabajar. El que no lo hizo, no se preocupe porque ahora lo vamos a descargar de Git y va a estar esta carcasa, digamos, esta arquitectura ya hecha. ¿M? Siempre recuerden que tienen esas dos posibilidades, descargar el proyecto completo y partir de eso, o hacer paso a paso y crearlo por ustedes mismos. Ustedes, digamos, utilicen el método de estudio que más les guste. Sobre este PDF, bueno, es el paso a paso. Yo les voy a mostrar ahora los puntos más importantes de esto. Bien, XML, la clase, ¿qué más tengo? Bueno, hay un desempeño para realizar opcional. No hace falta tampoco que me lo envíen, pero después, desde que terminemos la clase, vamos a ver una grilla con datos y un desempeño opcional, digamos, para que ustedes practiquen, es agregarle una búsqueda por nombre. Creo que es por nombre, sí. Por nombre o DNI, un text box con una búsqueda para buscar dentro de la grilla, digamos. Y bueno, vamos a ver un poco de código. A medida que vayan surgiendo temas, por ejemplo, ¿qué es Git? Rápidamente les voy a nombrar qué es Git. Acá hay un video en la clase. em, no sé si ya lo deben haber visto. Los que no lo conocen, Git es un repositorio de código. En realidad es un repositorio de archivos. En general, el 99% de los casos se guarda código, pero puedes guardar lo que vos quieras. Es un repositorio que está en la nube. em, Ya vamos a seguir con Entity Framework. Les decía que este repositorio, yo les voy a dejar el proyecto que vamos a usar en clases y ustedes lo pueden ir descargando. Recuerden que hasta ahora yo les subía por archivos comprimidos y los subía y ustedes lo descargaban y lo descomprimían y por ahí no era lo eficiente.
Esta es la forma profesional que se utiliza para descargar código, compartirlo. Ya vamos a ver ejemplos de cómo se utiliza. Git puede ser tan básico como usar dos comandos, que es el pull para traer datos y el push para subir datos, o cosas mucho más complicadas que no vamos a entrar en detalle. Em, pero bueno, básicamente nosotros vamos a hacer eso, descargar código. Es más, y no vamos a subir tampoco porque ustedes solamente van a descargar. Por eso lo que vamos a ver de Git nosotros es algo muy básico, lo que les voy a mostrar. Pero bueno, sepan que seguramente muchos de ustedes ya lo están utilizando. Es un mundo Git. Se puede hacer en muchas cosas. Es más, Visual Studio tiene su propia interfaz para utilizar Git. Quizás el que lo utiliza actualmente y más que nada para otros lenguajes está acostumbrado a utilizar comandos, a escribir git pull o git clone y te trae el proyecto y haces los cambios en el código. Visual Studio te ofrece toda una interfaz gráfica que ya la vamos a ver, así que ni siquiera tiene que aprenderse los comandos de memoria. ¿Alguien conoce Git? ¿Se anima a contarme? ¿Cuántos hay acá? A ver, ¿cuántos somos? 31. No sé si una forma de hacer como una votación o algo así para saber más o menos cuántos conocen Git y cuántos no. Rodolfo, sí. Díganme, a ver, escriban los que sí conocen, más o menos para tener una idea. Profe, yo por No, ejemplo Daria. conozco Git, lo descargué todo, pero es muy básico. Está bien, es que le vamos a usar, Me como te manejé por las digo, carpetas, así muy poco. bueno, sí, es eso lo que vamos a hacer, no más de eso. Sí, aprendí a clonar un repositorio, Sí, mucho más. sí, es básicamente eso. Un concepto más, tampoco es tan complicado, digamos, quizá lo más complicado ya es cuando se trabaja en equipo y tienen que subir al mismo tiempo y después da conflicto y toda esa historia, pero no vamos a estar en eso nosotros. Bien, eso es en cuanto a Git, que ya en unos minutos vamos a estar con eso. Volviendo a la presentación. em, Otro tema importantísimo que es Entity Framework o Entity Framework Core. Siempre que yo escribo, les hablo sobre Entity Framework o EF, cuando, cuando está escrito por ahí lo van a ver como EF, ¿ah? Entity Framework. Core, porque digamos es la versión más nueva, pero por ahí se lo llama simplemente a secas Entity Framework. Entonces es una tecnología de acceso a datos para .NET. Es un ORM, seguramente varios también conocen lo que es un ORM. Básicamente es un mapeador de objetos y tablas o los datos en una base de datos. Como yo les comenté en la clase pasada, no vamos a utilizar mucho de SQL, de la sintaxis de SQL. ¿m? Transact SQL no vamos a usar, o sea, no vamos a escribir select asterisco from tabla, sino que simplemente vamos a hacer referencia a la clase empleado. Vamos a utilizar, por ejemplo, el método em, select, o con otro nombre en realidad, pero para que se den una idea. eh, Clase punto, no sé, select y ahí me trae todos los datos desde la base de datos. Fuimos hasta la base, volvimos y nos trajo todos los datos. O sea, no van a escribir código SQL. Porque justamente estamos utilizando este ORM, que su función principal es eso, es servir como intérprete entre la programación de objeto y las bases de datos, relacionales y no relacionales. Permite controlar al programador una base de datos utilizando un lenguaje en lugar de SQL. ¿Qué lenguaje vamos a utilizar nosotros? C Sharp, pero específicamente vamos a usar LINQ y o lambda, expresiones lambda,
que es lo que hemos visto en las últimas clases. Recuerden que yo les dije, LINQ y Lambda son temas fundamentales porque justamente lo vamos a utilizar para acceder a los datos a través de Entity Framework. Entonces, libera a programadores a escribir gran cantidad de código, eso es verdad. Porque quizás los que son nuevos en la programación, y si ya lo usan o si van a aprender a usar Entity Framework por primera vez, pocas veces van a tener que escribir sentencias SQL, que por ahí pueden ser muy grandes, y no van a conocer la otra parte, el otro lado, digamos, cómo se programaba antes, era escribiendo gran cantidad de código. Y bueno, eh, es un tema pilar Entity Framework. Si ustedes van a ser programadores .NET C Sharp, tienen que conocer Entity Framework sí o sí, no hay otro. Cualquier trabajo em, cualquier entrevista de trabajo, cualquier trabajo que busquen, van a tener que saber Entity Framework. Entonces dijimos que es mapear una base de datos contra el código, las clases. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo voy a tener una tabla que se llama empleado en mi base de datos, quizás también voy a tener una clase llamada empleado en mi proyecto.net. Hay tres aproximaciones, que en realidad de las cuales son dos las más utilizadas, o en realidad una sola es la más utilizada, otra que a veces se usa, generalmente son una combinación de las dos, y una tercera que la verdad no la utilicé nunca. La primera es Database First. Esto significa que creamos la base de datos en SQL y esos cambios, mediante comandos del framework, creamos las clases. O sea, creamos primero la base de datos y después las clases relacionadas o, digamos, creadas a partir de esa base de datos. Por eso es Database First, porque primero creo la base de datos y después las clases, a partir de las tablas. Ah, acá en el tercer lugar tenemos Code First, o sea, primero el código, primero las clases. Yo creo una clase de empleado con todas sus propiedades y después ejecuto un comando y esta tabla automáticamente voy a crear una base de datos con una tabla llamada empleado. Ese método vamos a usar nosotros. Van a ver que esto que parece complicado es muy simple. Creo una clase, empleado, con nombre, apellido, ID, varias propiedades. Ejecuto un comando y mágicamente se crea una tabla con ese nombre, con esos campos, con esas propiedades, con esos tipos de datos. Todo así de fácil. Y tenemos algo en medio que es Model First, que la verdad no lo usé nunca, no les voy a hablar demasiado porque tampoco lo conozco demasiado, pero bueno, em, entiendo que se puede crear un modelo en algún programa, un modelo relacional. Si ustedes seguramente han usado programas para crear modelos de datos, en SQL Server se pueden crear modelos de datos, pero ya son las tablas creadas. En este caso sería crear gráficamente un modelo y ese modelo se crea la base de datos y después el código. No les hablo demasiado de este, la verdad, porque no lo conozco. Si alguien lo conoce y les acabo de decir cualquier cosa, me puede corregir. Pero eso es lo que yo entiendo. El 90% de las veces usan code first, primero el código. Por ahí, si hacen mantenimiento de sistemas que ya existen, no se van a poner a crear las bases, digamos las clases para crear la base, porque la base ya existe. En ese caso van a usar database first. Pero bueno, son los dos modelos más usados. La próxima clase seguimos avanzando sobre el mismo proyecto. Vamos a ver el insert y a unos conceptos de programación orientada a objetos y de C# específicamente. ¿Dudas o preguntas hasta ahora? En realidad ya vamos a ver el ejemplo práctico. Pero bueno, si tienen alguna duda, si no, avanzamos. Bien. A ver, esperen que me organice. Quiero abrir en realidad la clase. Ay, no tengo. Acá está. Esto está buscando.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer primero? Vamos a abrir Visual Studio. Supónganse que no tengo nada. Abrimos Visual Studio, aparece todo en blanco. Vamos a clonar un repositorio. Clonar un repositorio significa buscar en Git un proyecto ya creado, un repositorio, copiarlo y traerlo hasta nuestra máquina local. Entonces, para esto necesitamos dos cosas: dónde lo quiero guardar en mi computadora y cuál es la ubicación del repositorio. Esta es una ubicación web en la nube. En la clase 6, fíjense que hay un apartado que dice proyecto URL de GitHub. Acá está, este es el enlace. Es un repositorio mío donde yo tengo subido el proyecto. Para no subirlo en cada clase, porque el repositorio va a ser siempre el mismo, también lo van a encontrar en la pestaña de bienvenida. Por ahí dice proyecto Git. Ah, estaba oculto, lo voy a mostrar. Yo lo voy a habilitar para otra materia, pero va a estar el repositorio ahí para que lo copien y lo puedan clonar. Bueno, volviendo entonces, lo copio, simplemente clic derecho, copiar dirección del vínculo. Obviamente en esta instancia ya tienen que tener su usuario de Git. ¿Mm? Como yo ya estoy logueado en Visual Studio, em, y si ustedes nunca se han logueado con sus credenciales de Git, ustedes al poner clonar, no recuerdo bien en qué momento les pide el usuario, pero bueno, cuando lo escriban acá seguramente les va a pedir el usuario. Si alguien se anima a hacerlo en este momento y me dice en qué momento se lo pide. Es más, si se anima hasta compartir pantalla porque yo no sé, no recuerdo bien cuándo es que le pide el usuario, porque yo ya lo tengo creado, ya lo tengo logueado. Pero si no, bueno, en algún momento le va a pedir su usuario de Git, se loguean y después ya pueden hacer esta parte que es la de clonar el repositorio. Ubicación del repositorio es lo que acabo de copiar. ¿Dónde lo quiero ubicar? Vamos a poner una carpeta temporal. Yo les recomiendo que después usen, porque esta clonación la van a hacer una sola vez. La hacen hoy, en esta clase, digamos, y no se hace más hasta la última clase. Así que, bueno, yo lo voy a hacer en una carpeta temporal, ustedes háganlo en una eh, definitiva. Vamos a poner clase número 6. Este es local y este es repositorio. Hacen clic en clonar y fíjense que ya está. Trajo todo el código del proyecto. ¿Mm? Ese es el paso 1. Recuerden que deben tener el framework.NET 8, porque es en el cual yo tengo el proyecto creado. Si ustedes bajaron Visual Studio recientemente, no sé si lo trae por defecto, creo que no, y si no, lo instalan al framework.NET 8. Si alguien no sabe de qué le estoy hablando, escribe un mensaje en el foro y lo vemos. Bien, ese es el primer paso, clonar el proyecto. Segundo paso, em, acá abajo en Visual Studio, por ahí si yo les digo y no me ubican dónde están, me dicen. Acá abajo a la derecha, si se ve el cursor, dice Master. Master es la branch, sería la llama. Es el branch, la llama. ¿Qué pasa? Em, el repositorio tiene una llama master principal, digamos, y desde ahí se van creando distintas llamas. Yo particularmente voy a crear una llama, en realidad ya están creadas una llama para cada clase. Entonces, hacen clic donde dice Master. En la clase que viene, quizás, si con un poquito más de tiempo, les voy a explicar eh, la estructura básica de las llamas que se suele utilizar en cualquier proyecto, digamos. Por ahí para que entiendan por qué tenemos una llama Master y otras llamas más.
Por ahora sepan de que si hacen clic en Master, deben hacer clic en Master y cambiarse de rama. O sea, tiene que ir a Remotos. En Remotos le va a aparecer todas las ramas o branches que están subidas en el repositorio, en la web. Todas estas están en la web, no están en su computadora. Entonces busquen la que dice clase 6. Por cada clase van a haber 3 ramas. ¿Por qué? Porque son las ramas de clases de versiones anteriores. Sin Entity Framework, con Entity Framework y con Entity Framework en Net 8. Cuando yo actualice esto, quizás haré una nueva que sería clase 6, Net 9, por ejemplo, guión bajo Entity Framework. Entonces, la que vamos a usar nosotros es número de clase, guión bajo, Net 8, guión bajo, Entity Framework, EF. Es más, si ustedes buscan la 7, ya está, la 8, la 9 y la 10. Es más, pueden si quieren, husmearlas y ver qué tienen. Pero bueno, nosotros vamos ahora a estar en la 6. Hacen clic simplemente clase 6, net 8F, e inmediatamente cambia el código acá. Se descargaron esa rama. Fíjense que si yo hago clic, primero que ahora ya estoy parado en la rama adecuada. Si hacen clic ahora en ramas, en variables locales, van a haber dos, la master y la rama esta de la clase 6. ¿Mm? Estas son las locales, o sea, las que tienen en su computadora. Y si quieren buscar otras, la buscan en remoto. ¿Mm? Bien, segundo paso, entonces, posicionarse en la rama adecuada. Tercer paso, inmediatamente, apenas se cambien de rama, compilen para ver que no haya ningún error. Cuando compilan puede tardar más o menos dependiendo de la cantidad de paquetes que ustedes tienen instalados en su computadora. En este caso, bueno, ya funciona. Em, Tercer paso, cuarto paso. Sí, vamos a crear la base de datos. Para crear la base de datos también son, digamos, dos pasos que son importantes y siempre me los preguntan. Tienen, no les sale cómo crear la base de datos y esto me lo vienen preguntando. Así que recuérdenlo. Para crear la base de datos son dos cosas principales. Primero, el front debe estar es- establecido como proyecto de inicio. Recuerden que la solución, a ver, estos proyectos que estamos viendo acá son los que creamos en la clase pasada. ¿Mm? Es el mismo proyecto. Ahora ya ahora ya está subido el repositorio, menos este que dice Entity Framework, los demás se crearon en la clase pasada. ¿Mm? Y eran todas clases em, sin nada dentro. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el código. Pero yo quiero empezar, digamos, con esta parte de Git, cómo descargar el proyecto, cómo hacerlo andar. Y una vez que está andando, ahí sí les voy a explicar qué hace cada cosa. Entonces, descargamos, clonamos el proyecto, nos posicionamos en la llama clase 6, establecemos el proyecto como principal. ¿Cómo se hace eso? Clic derecho en el front, clic derecho, y busco la opción que dice establecer como proyecto de inicio. Les decía por qué, porque recuerden que una solución tiene muchos proyectos, pero yo al ejecutarlo, hay uno solo el que va a ser de inicio en este caso. En este caso es el front, o sea, es el que es de, esto es un proyecto de tipo Windows Forms. Los otros son bibliotecas de clase, o sea, no tienen una interfaz. Así que establecen como proyecto de inicio el front. Segundo paso, para crear la base, abren la consola del administrador de paquetes, aquí abajo. Si no la ven, la buscan por acá, correr la cámara, la buscan por acá arriba, ver, ahí dónde era que estaba, herramientas, busco algo que diga Git, administrador de paquetes Nugget, consola del administrador de paquetes. Y acá la van a ver. También pueden hacerlo desde otras
tipos de consola. Yo uso esta porque es un poquito más fácil. Y fíjense que donde dice proyecto predeterminado, eligen a 1000 empleados EF, o sea, el proyecto de Entity Framework, que ya vamos a ver qué es. Pero si ustedes no hacen estos dos pasos, no van a poder crear la base. Entonces, setear como predeterminado el front y seleccionar como proyecto predeterminado el Entity Framework. Parece difícil todo esto, pero lo vamos a hacer todas las clases. Todas las clases hay que hacer esto. Así que lo van a aprender muy rápido. Segundo paso es ejecutar el comando de Entity Framework para crear la base de datos. Les voy a mostrar mi SQL Server. Obviamente tienen que tener su servidor de SQL Server funcionando. Yo ya lo tengo andando, veo las tablas y las bases de datos, así que está todo bien. ¿No debemos configurar las claves o algún otro dato? Miren, por defecto hacemos un paréntesis en esto que estábamos viendo. Lo que vos decís tenés mucha razón. Mira, en el front está el archivo appconfig. Este archivo es donde se guarda la configuración de la base de datos. Este es un archivo XML, por eso habíamos visto que era los XML. Como viene ya por defecto, a la mayoría les va a funcionar. ¿Por qué? Porque está configurada para usar como server el localhost. Si ustedes se conectan a SQL utilizando localhost, esto les va a funcionar. Si a usted no le funciona el localhost, porque acá le pusieron otro nombre o porque simplemente no les anda y acá tienen que poner Pepito, entonces ahí sí, tienen que venir al appconfig, donde dice server, acá pondrán Pepito. Como en la instalación que yo les sugerí, les dije que utilicen autenticación de Windows, acá no hay usuario ni contraseña, porque usa sus credenciales de Windows, o sea, las credenciales con las que están logueados en su computadora. Si ustedes ya tenían un Windows instalado o decidieron utilizar un usuario y contraseña, o sea, usar la SQL Server Authentication, acá les va a pedir usuario y contraseña. Entonces ahí sí, acá tiene que especificar usuario y contraseña, que no lo recuerdo de memoria, pero pregúntenselo en el chat cómo era para especificar acá el usuario y contraseña. Pero es re simple. Básicamente esto se llama la cadena de conexión. Esto. O sea, el connection string. Importantísimo. Donde yo configuro el nombre del servidor SQL, el localhost, em, Integrated Security, yes, esto significa que utilizamos autenticación de Windows, o sea, autenticación integrada. No hay usuario y contraseña, usamos las credenciales de Windows. El nombre de la base de datos, este es el nombre de la base de datos que ustedes quieran. Yo la llamé empleados EF, pueden ponerle cualquier nombre, pero bueno, déjenla como está. Y este Trust Certificate, Server Certificate, eso en realidad es este check de acá, fíjense. Recuerden que no se podían conectar varios, no se podían conectar y tenían que chequear esto. Bueno, esto es esto. Así que si no está esto, no va a andar. Pero este archivo ya como viene de esta forma. Por eso es que a la mayoría no va a hacer falta modificarlo, pero si no les anda o si tiene otra configuración, van a tener que cambiarlo acá. ¿Mm? Bien, entonces, volviendo para crear la base de datos, abren la consola del administrador de paquetes, seleccionan el proyecto de Entity Framework, establecen este proyecto predeterminado de inicio. ¿Por qué es este paso de inicio? Porque de acá es donde toma justamente la cadena de conexión que yo le estaba hablando. Si ustedes tienen otro proyecto, no va a encontrar la cadena de conexión y no va a funcionar. ¿Mm? Y por último, ya ejecutar el comando Entity Framework. En este caso el comando es así, update, guión medio, no bajo, guión medio, database. Solo eso.
Fíjense que en SQL, base de datos, no tengo nada, solamente uno que se llama empleados. Ejecuto esto. Si todo va bien, fíjense que me dice aplicó migraciones. De a poco, clase a clase, vamos a ir viendo qué es cada cosa de esto y conociendo más sobre este proyecto de Entity Framework. Por ahora me conformo con que puedan ejecutar el comando update database sin problemas, porque como todo, así como quizás escriben el comando y se crea todo de una y no tuvieron errores, a varios les va a suceder que puede que, espero que no, pero puede ser que tengan errores y van a estar renegando varios días con esas clases de errores. Por eso es que concéntrense en que les ande este comando y si luego de aplicar ese comando van a la base de datos, se le va a crear esta base que se llama empleados EF, de donde sale ese nombre justamente de lo que hablamos recién, de la appconfig. Es más, yo acá podría poner otro nombre, ejecuto de nuevo el update database y se creó otra base de datos que se llama empleado nuevo, que van a ser las dos bases iguales. Y si abren las tablas, van a ver la tabla de empleado. Disculpas por la voz y por la tos porque ando bastante engripado. Tenemos la tabla de empleado que ya tiene datos cargados. Hoy o en la próxima clase vamos a ver cómo llegaron estos datos cargados acá. Y tenemos la clase, la tabla en realidad, departamento, también con datos. Esta tabla que se llama migration no le lleven el apunte, sino vamos a concentrar en estas dos tablas. Entonces, clonamos el proyecto. Nos posicionamos en la llama adecuada. Acuérdense de eso también. Muchos consultan, no, me anda, no puedo. ¿Y por qué? Porque la llama master eh, no tiene todos estos cambios. Entonces se posicionan en la clase 6, compilan, que esté todo bien, que no tengan errores. Establecen el front como inicio, se ponen el Entity Framework como determinado, proyecto determinado, ejecutan update database, se crea la base de datos y ya pueden dar F5, se abre esto, ponen buscar y ya tenemos la grilla con todos los datos que están en la base de datos. Y si estamos haciendo reingeniería inversa, fuimos de atrás hacia adelante. Ya vamos a ver cómo es que esto llegó acá. Pero quizás arrancando de esta manera se dan una idea cuando empecemos a ver el código de lo que queríamos lograr. Entonces, bueno, lo que quiero buscar de esta clase es que ustedes puedan clonar el repositorio. Ahí ya van a estar renegando quizás con su usuario de Git. Que puedan ejecutar el update database, que creen el proyecto, que lo ejecuten y que vean datos en esta grilla. Si llegan a eso, es colas. Porque de acá en más, las clases que vienen, lo único que vamos a ir haciendo es agregando los nuevos métodos. Fíjense que yo pongo buscar, esto ya funciona. El alta no anda, porque no, eso viene para las clases que vienen. Alta, consultar, modificar y baja. Básicamente es ir agregando código en cada botón. Pero ya con esta configuración hecha y si le están dando todo, es un gran avance. Em, Hasta ahora preguntas, parece complicado, no lo es tanto. Estos pasos tan repetitivos los vamos a hacer al principio de cada clase, así que lo van a ir practicando y les voy a ir también mostrando conceptos. No los quiero inundar de cosas ahora, pero ya les voy a ir mostrando por qué cada cosa, ¿ah?
por qué seleccionamos el proyecto Entity Framework, qué es esta clase de vContext, ¿no? Cada clase en particular. ¿No? Preguntas puntuales y si no, les pasamos un poco el código. Profe, Sí, consulta ahí, justo ahí escrito en el chat. Entity Framework ya viene embebido en Visual para a partir de algún Net Framework, alguna versión de Net Framework, o lo tengo que descargar y actualizar. bien, excelente. Justo eso vamos a pasar ahora. Si, digamos, cuando ustedes lo descarguen, cuando ustedes clonen el proyecto y lo ejecuten, les debería andar sin hacer nada. Pero no es que viene embebido. Si ustedes lo crean de cero el proyecto, si ustedes empiezan a crear la solución y van agregando cada proyecto, en el PDF les explica que tienen que agregar referencias a Entity Framework. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros agregamos referencias, por ejemplo, desde el front, nosotros agregamos una dependencia, hicimos clic derecho, agregar referencia del proyecto y agregamos una referencia desde el front a las entidades y al negocio. Desde el negocio hicimos referencia a los datos. Dentro del proyecto Entity Framework, que ya lo vamos a entrar un poquito más en detalle, lo que tienen que hacer es agregar una referencia, en realidad a través de los paquetes Nugget, hacen clic derecho, administrar paquetes Nugget o Nugget, y acá deberían buscar, es más, si ustedes vienen acá y lo expanden, estos son los paquetes que están instalados. Microsoft Entity Framework Core, Entity Framework Core Design, SQL Server y Core Tools. Estos son los proyectos, las referencias a Entity Framework, o sea, las que las tienen que agregar a través de los paquetes Nugget o Nugget. ¿Qué son los paquetes Nugget? Son justamente estos, son, como eran en Java los packages, creo que les se llaman. eh, Son paquetes, librerías, proyectos de terceros, o no de terceros en este caso, pero que no están incluidos por defecto, pero se van a utilizar para trabajar por ejemplo, si tuviera que trabajar con archivos de Excel, por defecto un proyecto no trae las librerías para trabajar con Excel. Entonces tienen que venir acá, buscar, por ejemplo, a ver, Excel y, no sé, eligen una de las tantas, hay muchísimos paquetes, algunos son oficiales, otros no. Pero fíjense la cantidad de 115 millones de descargas, se ve que es uno de los más usados. Lo descargan y van a tener las clases necesarias para manipular archivos Excel, por ejemplo. De la misma manera, y si tienen que trabajar con Entity Framework, acá van a escribir Entity Framework y van a haber muchos oficiales y muchos no oficiales de terceros. Ustedes encárguense de instalar los que están acá. En realidad ya están instalados. Esto es si lo hacen desde cero. En el proyecto que ustedes lo descarguen desde Git, ya están los paquetes. Cuando ustedes compilan, ahí internamente busca el paquete, lo descarga a su computadora y ya está. No tienen que hacer esta parte. Pero para que sepan cómo llegó esto hasta acá. Yo tuve que ir, buscar el paquete, le hacen clic y le ponen instalar. Tienen distintas versiones, fíjense, todas las versiones que hay. Entonces quedó claro que es el administrador de paquetes Nugget. Clic derecho, administrar paquetes Nugget. Aquí es más, acá hay otro paquete más, que se llama System Configuration Manager. Es una clase que se utiliza para, esta referencia está en en el Entity Framework y también en el front. Si voy a dependencias, paquetes, fíjense. Ah, no, perdón, no está acá.
¿Dónde está? Vamos a poner que se me apagó el monitor. No sé qué pasa. Ah, no hace falta acá. Parece que sí. Qué raro. Bueno, este System Configuration Manager es un paquete que tiene una clase para manipular el appconfig, ¿sí? Para poder manipular este archivo. Si no tienen este paquete, em, no van a poder entrar acceder a este archivo que ya vamos a ver cómo se hace. Hasta ahora bien, se entiende a grandes rasgos. Otra pregunta, profe. Sí, El paquete Nugget, los paquetes Nugget en este caso, nosotros estamos descargando el paquete Nugget por cada una de las... Perdón, ¿se descarga sobre la solución o sobre cada una de las clases? se descarga en cada proyecto. En cada proyecto. Sí, Bien. fíjate O sea que que es particular de cada proyecto. Yo puedo estar en el proyecto ahí de datos y tener o no el paquete de Entity claro, Framework y el sí. Bien. es más, en el datos no tiene ningún paquete, ¿ves? En cambio, el Entity Framework sí tiene. Perfecto. Y el front tiene uno solo, que es el Core Design, el Entity Framework Core Design. Esto lo necesita el front para poder trabajar sobre Entity Framework. Pero como el front no hace inserciones ni nada de eso, solamente manipula para usar Lambda y LinkCube, solamente necesita esta parte del Identity Framework, no todas. ¿Mm? Las entidades seguramente no deben tener nada, ¿ves? Y tiene sentido porque cada proyecto debe ser independiente de los demás. ¿Mm? Yo podría eliminar todos estos proyectos y dejar, por ejemplo, el de datos y debería funcionar. ¿Mm? O sea, este proyecto no usa Entity Framework. ¿Mm? El de datos, vale, el de datos sí, perdón. El de negocio, por ejemplo, no debería conocer Entity Framework, porque Entity Framework eh, es una tecnología para acceder a los datos. Como yo les dije, si yo quisiera cambiar, yo digo hoy no quiero usar más base de datos, quiero usar archivos de texto planos. ¿Mm? Mi capa de negocio no debería verse alterada. ¿Mm? Yo solamente sé que tengo un método get en la capa de datos y ese get me trae los datos. ¿De dónde los trae? No, la verdad que a la capa de negocio no le interesa eso. Solo le interesa, en este caso, recibir una lista de empleados. A la capa de datos sí le va a interesar em, ir a buscar esa lista de empleados a una base de datos, en este caso SQL Server, y traerlos, cargarlos en una lista de empleados y devolverlos. ¿Mm? Al igual que el front. El front-end no le interesa em, ¿de dónde vinieron los empleados? Si vienen de una base de datos, de un archivo de texto, de un Excel, de donde sea. ¿Mm? Solo le interesa que le venga una lista de empleados. ¿Mm? Entonces, cada proyecto es independiente, entre comillas, ¿no? No son 100% independientes, pero sí se busca que cada proyecto sea independiente de los demás. ¿Mm? Justamente para eso son las capas. Más o menos ahí se entendió, ¿no? Sí, Ahora, profe. Gracias. bien. Una salvedad. Si vos haces clic, por ejemplo, si hago clic en el proyecto, por ejemplo, en Entity Framework, clic derecho, administrar paquetes Nugget, yo voy a estar viendo los paquetes Nugget instalados para ese proyecto, que son estos 2, 4, 5, y son básicamente estos 2, 4, 5. Ahora, si yo me paro en la solución, por ahí es práctico verlos desde la solución, clic derecho, administrar paquetes nave para la solución. Ahí voy a ver, fíjate que yo, por ejemplo, veo, a ver, Entity Framework, este Core Design. Fíjate que Me muestra dónde está me- implementado. te muestra En cuál de los claro, proyectos está implementado. en Bien. qué proyecto están instalados. En este caso, en el EF.
y en el front. Porque por ahí se te va a hacer lío dónde está uno, dónde está el otro. Entonces vas desde la solución y podés ver cada paquete en dónde está instalado y qué versión tiene instalada también. Por ejemplo, a ver, el Configuration Manager. Yo recién pensé que estaba en el front y no, mira, está solamente... Por lógica, la versión debería ser la misma en todos los proyectos de la solución. O puedo tener diferentes versiones. Recomiendo que sea la misma, porque después puedes tener problemas. Pero fíjate que Configuration Manager está instalado en todas. Ah, claro, acá te dice por transitiva. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que el front em, hacía referencia al negocio y el negocio a datos? Entonces, por transitividad, el front hace referencia a datos también, al negocio y datos por nivel transitivo. Entonces, por eso es que me aparece, ves, instalado como transitivo, pero no es que está instalado directamente. O sea, si yo vengo al front, busco dependencias, proyectos, fíjate que yo acá solo hice referencia a entidades y negocios. Pero a su vez, negocio hace referencia a datos. Y a su vez, datos hace referencia a Entity Framework. Esa es la propiedad transitiva. Bien. ¿Más preguntas? Si no, vemos un poco de código. Bien. Si están mareados, recuerden, lo principal es que puedan clonar el repositorio, el proyecto que les han y lo puedan ejecutar. Si llegan a eso, perfecto. Y después sí, obviamente, si lo pueden ejecutar ya es, pónganse a analizar el código que se usa. Por ahí también lo que pueden hacer es, una vez que lo hacen andar, crean otro, lo crean desde cero, a los que les gusta trabajar así, haciendo bien desde cero todo, con más tiempo. Crean al lado otro proyecto, otra solución y van agregando los proyectos y van haciendo todo a mano desde cero, con el PDF o guiándose desde el proyecto clonado. Y cuando se traban, van y lo ven desde el proyecto que está clonado en qué les faltó, en qué les fue mal. Bien, entonces, ahora vamos a ir desde el front hacia el backend como hicimos antes. Si yo ejecuto esto, miren, habíamos dicho que el botón buscar ya estaba buscando empleados desde la base de datos. Buscar, me está cargando la grilla. Vamos entonces a hacer un debug ahí. Vamos a ir desde ahí. Sí, vamos a ver un poquito de esto y después voy a entrar en detalle en cada clase. Si bien en las clases que vienen eh, se va a ir agregando código o métodos nuevos en cada clase, las clases van a ser estas, no se van a agregar más. Por eso es que em, no entro tanto en detalle en cada clase en particular, porque como son las mismas, cada vez les voy a ir agregando más información acerca de lo que hay hecho. Si yo les digo el detalle de cada clase y cada método, ahora se les va a hacer un lío. Entonces, em, ahora es más un pantallazo en general. Vamos a devagar. Bien. Entonces, el método, el evento buscar, llama al método buscar empleados. F11. Entonces, sé que debo llamar el método get de mi clase de negocio, que se llama empleados negocio. Tiene un método get, el cual recibe, si, fíjense que tengo un método get que recibe por parámetro un objeto o un parámetro de la clase empleado. Esta clase de empleado está en las entidades. Es, em, es una clase común y corriente.
que tiene sus getters y setters, que ya los vimos, con algunas cosas particulares que ya les voy a decir bien qué son, pero es básicamente una clase con propiedades o properties. Entonces, para buscar empleados, voy a llamar al método get de la capa de negocio o de la clase empleados negocio y recibo un parámetro que es una clase o un objeto en realidad de la clase de empleado. ¿Qué es esta? ¿Mm? Empleado E. Esto estaría mal porque yo les dije que hay que ser claro cuando nombran las variables. ¿Mm? Una variable llamada E no me dice nada, así que la vamos a llamar empleado. Bien, ahora tiene más sentido. Al método get me envío un empleado. En este caso es un empleado vacío, no tiene nada, porque solamente lo inicialicé, no le asigné valores. Y fíjense, tiene todos sus valores null. ¿Mm? Em, Recuerden que null em, no es un tipo de dato. Null es la ausencia de un valor. O sea, null no es un string vacío. Null no es un cero, no es un -1, no es un nada. Null es null. ¿Mm? Ese concepto es de base de datos y también de la programación. ¿Mm? Es importante que lo tengan en claro. Que sepan diferenciar de un null de una cadena vacía. Porque por ahí creo que habíamos visto los valores por defecto de los tipos de datos. ¿Mm? Una string, si yo declaro una string y no le asigno nada, va a ser un null. ¿Mm? Ahora, si yo declaro un int y no le asigno nada, va a ser un cero. Ahora, pero si yo declaro un int que acepta nulos y no le asigno nada, va a valer null. ¿Mm? Esas cosas que deben saber. Bueno, F11. Vamos ya a ver qué hace el método get. F10. El método get este no hace nada. Básicamente va hasta la clase de empleado de datos, con el mismo empleado que vino, que en este caso es null. F11. Y ya estoy en la clase de datos. Todo este mismo camino lo hicimos en la clase pasada. ¿Mm? Nada más que en este get de la clase de datos, si recuerdan lo que había hecho era crear en duro una lista. Yo había hecho empleado list y había creado objeto y se lo había asignado a la lista, todo en duro. Ahora lo que se hace, en vez de poner los datos en duro, realmente voy a la base de datos a través de Entity Framework. ¿Cómo? De esta manera. Hago referencia al contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto sería como hacer referencia a la base de datos. Entiéndanlo de esta manera, digamos, no es así, pero entiéndanlo por ahora de esta manera. Es como hacer referencia a la base de datos. Si ustedes examinan el proyecto de Entity Framework, tenemos una clase que se llama admin empleado dbContext, que hereda, no habíamos visto herencia, pero bueno, estos dos puntos significan que esta clase hereda de dbContext. Si yo le saco esto, sería una clase cualquiera. Ahora, si yo hago que herede de dbContext, esto significa que va a ser un contexto de una base de datos de Entity Framework. O sea, esta sería la representación de la base de datos de SQL Server, nada más que en el código. Y como toda base de datos va a tener sus tablas. En este caso no son tablas, sino son eh, clases. Y cada clase debe ser de tipo dbSet. Entonces declaro una clase de tipo dbSet que se va a llamar empleado. Pero ese dbSet debe ser de tipo en realidad, ¿se acuerdan? Este piquito lo habíamos visto antes. Em, digamos, su explicación es media complicada, pero entiéndanlo como que voy a crear un dbSet de tipo empleado. ¿Por qué empleado? Y porque es la entidad con la cual yo voy a trabajar. Recuerden que esta entidad empleado yo la quiero mapear a una tabla que también se llama empleado. Yo acá tengo mi tabla empleado.
¿Debe ser exactamente el mismo nombre? No. Eso depende de la configuración. Como sugerencia, sí. Si tengo una clase empleado y la tabla, yo voy a esperar que sea empleado. Pero bueno, no necesariamente debe tener el mismo nombre. ¿Por qué? Porque fíjense que, es más, empleado acá es con mayúscula y la tabla se llama con minúscula. ¿Mm? ¿Por qué? Porque en mi contexto, a la clase empleado, yo la estoy creando con minúscula. ¿Mm? Fíjense. Este sería el nombre de la tabla que se va a crear. Lo mismo hago con la tabla de departamento. Esta es la tabla de departamento. Es esta. Que tiene departamento ID, número y nombre. Recursos humanos, sistemas. Entonces, el contexto es como la base de datos. ¿Mm? Como toda base de datos tiene sus tablas. En este caso son clases. ¿Mm? Esto no es una base de datos, es un contexto de Entity Framework. Y esto no es una tabla, sino que es una clase de dbset. Y esta clase tiene un método particular que se llama onConfiguring, que es donde em, justamente voy a tomar la cadena de conexión. Esta parte no vamos a entrar demasiado en detalle qué hace cada cosa. ¿Mm? Pero sepan de que en este método se toma la cadena de conexión, o sea, desde el appconfig. Fíjense que el appconfig está en el front, no está en el mismo admin empleados EF. Entonces, en el front, recuerden que hablamos sobre la conexión string. Entonces, para crear el contexto, necesitamos saber cuál es la cadena de conexión. De esta manera, utilizamos una clase llamada Configuration Manager. ¿Qué es esa clase? Recuerden que yo les dije que agregamos un paquete nugget llamado Configuration Manager, justamente para usar esta clase para poder acceder al appconfig. Entonces, traemos la cadena de conexión desde el appconfig. Yo le voy a poner un punto de interrupción acá y lo vamos a ver. Y sobre esa cadena de conexión, simplemente la enviamos, digamos, la vamos a utilizar como nuestra configuración mediante estas instrucciones. Fíjense que Option Builder es un parámetro que recibe este método y simplemente ejecutamos el método useSQL y le metemos la cadena de conexión. A ver, esto no les voy a pedir que lo sepan de memoria. Cuando crean un contexto de Entity Framework van a venir, van a copiar y pegar esto. Y de a poco van a ir entendiendo qué hace cada cosa y por qué. Pero básicamente el contexto es una clase que hereda de dbContext, siempre hablando de Entity Framework, que se paran en dbContext. No, no me dice porque estoy en ejecución. Pero bueno, le dice que es una clase de Entity Framework, donde van a configurar todo el mapeo de la base de datos hacia sus clases. Más o menos les quedó claro que es en contexto, es la referencia a la base de datos que vamos a utilizar con Entity Framework. Entonces, volviendo a empleados datos EF, en el método get, creo el contexto. Esto sería como hacer, digamos, referencia a la base de datos. Me fijo que el contexto también podría agregarle acá una validación. ¿Qué pasa? Si la base de datos está caída, si yo detengo el servicio, esto quizás les venga nulo o les venga algo mal. Entonces puedo verificar que en contexto, por ejemplo, si es nulo, puedo retornar sí, una clase vacía. Si el contexto está vacío o nulo, retorno una lista vacía. O si el contexto no es nulo, pero la tabla de empleado sí es nula, o sea, por algún motivo no existe la tabla de empleado, también retorno una lista vacía. Pero si todo va bien, voy a llegar hasta esta línea.
¿Mm? Digamos, nada raro ocurrió, está todo online, todo funcionando. Entonces ahora sí voy a acceder a la base de datos. ¿Cómo? Haciendo referencia al contexto, empleados context, esto se puede llamar como ustedes quieran, contexto, contexto de empleado, en inglés, como ustedes quieran. Empleados context, punto, y si yo escribo, punto. Fíjense que puedo poner empleado. También podría poner departamento. O sea, busco el nombre de la tabla, en realidad de la clase mapeada a la tabla, que yo le puse empleado. Recuerden que en el contexto eh, yo la llamé empleado, con minúscula. Por eso me aparece con minúscula acá. ¿Mm? Si le hubiera puesto Pepito acá, acá tendría que poner Pepito. Igualmente estaría haciendo referencia a la tabla empleado. Vamos a utilizar siempre los mismos nombres para no hacernos lío. Entonces, contexto.tabla o clase, clase mapeada. Olvidémonos de esto. Vamos con esto. Para no confundirlos en este momento. Entonces, contexto.tabla y después simplemente toList, un método que convierte estos datos que me vienen en un tipo de dato extraño, que es una enumeración, la convierto a una lista y ya está. En esta línea exactamente, eh, puede ser que, eh, perdón, entre tantos puntos y modificaciones que hice, se me perdió alguna referencia o algo pasó. Lo voy a ejecutar de nuevo. De hecho, estaba andando porque si no, no hubiera mostrado datos en la grilla. Vamos de nuevo. Estoy en el front, voy a darle F5. Ya estoy de nuevo en el empleados datos. Creo el contexto. Y acá, digamos, contexto.clase o tabla.toList. ¿Mm? Fíjense que yo le había puesto un punto de interrupción en el contexto, acá para que ustedes vean cómo obtengo la cadena de conexión. Fíjense que es simplemente una string. Si yo veo esta string, fíjense lo que tiene. Server, localhost, integrate security, yes. Esto es lo que pusimos en el app-config. Simplemente esto. ¿Mm? Lo voy a sacar a punto para no verlo más. Pero en esta línea, básicamente lo que se hace es eso. Fui hasta la base de datos. Fíjense que ya tengo mi lista con datos. O sea, así como tan simplemente ya tengo mi lista de empleados, todo esto de la base de datos. Obviamente, si esto fueran millones de registros, tendría que meter a un filtro. Y esto que devuelve, yo lo guardo en una lista, un list de empleados. Esto es lo que venimos viendo ya. Que yo les dije, es importantísimo trabajar con listas. Concepto de listas, Entity Framework y LinkQ o Lambda son cosas fundamentales. Ya tengo mi lista, entonces simplemente la devuelvo a las capas superiores. F10. Desde los datos me vuelvo al negocio y desde el negocio me vuelvo al front. Fíjense que estoy de nuevo en el front y ya tengo mi lista de empleados. Después refresco la grilla, que ya ese es otro tema. Vean los videos de cómo trabajan las grillas, de que básicamente son estas dos líneas, ¿no? Para refrescar la grilla. Lo importante de esto es cómo obtuve los datos desde la base. Y eso estaría todo hasta acá, hasta la parte de la grilla. Qué fácil, ¿no? ¿Qué opinan? Una Práctica. práctica, pero fíjate que está muy bueno. O sea, esto reemplazaría, cuando usamos, yo hace 3 o 4 años ya empezamos con Entity Framework, pero antes tenemos que usar ADO.NET, donde sí tenemos que llamar a un procedimiento almacenado, traer todos los parámetros, guardarlos manualmente, el campo nombre, guardar una propiedad nombre, el campo apellido, guardar una propiedad apellido. Eran sin mínimo 30 líneas de código
que ahora se hace con esto. ¿Mm? Em, Así que bueno, está muy bueno esto. Mucha práctica, sí. Y más que nada reconocer los errores, porque no les va a andar así de bien desde el principio. Y tienen que empezar a saber por ahí si se olvidan de que era la base o si les pusieron otro nombre a los campos o saber cómo encontrarlos. Entonces, uno de los desempeños ahí opcionales dice que si ustedes escriben, por ejemplo, acá Messi, y aprietan buscar, debería viajar ese parámetro hasta la capa de datos y buscar acá el nombre ese Messi, como filtrar por Messi. De acá en más, esto es usar LINQ o Lambda. Yo recuerdo que les dije que yo estoy más acostumbrado a Lambda, pero ustedes pueden usar el que quieran. Entonces yo acá podría hacer, por ejemplo, empleado punto where, y acá ya uso mi instrucción Lambda, donde c.nombre.contains, abro y cierro paréntesis, lo voy a poner en duro, Messi. Como yo no sé si está escrito en mayúscula o minúscula, al nombre lo puedo transformar a mayúscula, to upper. Entonces, esta lista que antes me devolvía dos elementos, ahora debería devolver uno solo, el cual es Messi. O sea, aplica un filtro. Usando lambda, o sea, ustedes ya saben lambda, es lo que vimos antes. Podrían usar LINQ si quieren. ¿Mm? Tu upper transforma mayúscula donde contenga Messi. Esto que ahora está en duro, lo ideal sería que venga desde el parámetro. O sea, en vez de poner esto, ustedes podrían poner e.nombre. O sea, el nombre que viene desde el parámetro. Y este parámetro viene desde el front. ¿Dónde estamos el frontend? Acá. Fíjense que este empleado que yo lo mandaba vacío, en realidad ahora podría poner empleado.nombre es igual a Messi. Como modifique tanto, tengo que ejecutar de nuevo. Buscar. Fíjense que ahora ahora empleado.nombre, vamos, me adelanté mucho y quizás se han perdido en el camino. Lo voy a detener acá. Buscar. Entonces, este empleado yo, ¿por qué lo creo? Porque es el parámetro que yo le mando a las capas superiores. Antes lo mandaba vacío, ahora en la propiedad nombre yo le voy a mandar Messi. Entonces, ahora el empleado o el parámetro, su propiedad nombre ya tiene la string Messi. En la capa de datos, lo que antes ponía en duro, ahora viene desde el parámetro. O sea que e.nombre es igual a Messi. Así que el filtro sigue funcionando. ¿Mm? Ya no lo estoy poniendo en duro acá, pero obviamente lo que está faltando es que desde el front, sí lo estoy mandando acá en duro. En vez de poner en duro, podría poner el text, ¿cómo se llama? Este text box, txt buscar. Debería llamarse si fui txt buscar. ¿No? Txt buscar punto text. ¿No? Si quiero le puedo quitar los espacios. ¿No? Es más, y lo puedo transformar desde acá mismo en mayúscula, si tengo ganas. Y ahí quito ya todo el código en duro. Y ya puedo buscar por lo que yo quiera. Así de simple, ¿no? A ver cuál era el otro que había.
Creo que Emiliano, bueno, puedo poner, por ejemplo, como uso contains y no uso el operador igual, yo podría poner emi. Buscar. Entonces, empleado.nombre va a ser igual a emi, en mayúscula ya. Me voy hasta las capas, hasta datos. Y ahora e.nombre tiene emi, o sea que voy a buscar empleados, contexto, empleado, donde con mi instrucción lambda hago el nombre, punto to upper, contains, e.nombre que es emi, y lo transformo a lista. Acuérdense de transformarlo a lista. Fíjense que ya tengo mi lista con el empleado, el Dibu Martínez, y ya está. Facilísimo. Así que no deberían tener problema. Hago una pregunta y ya no se puede ir a ver el partido. Y repite, profe. Ahí Sí, en la instrucción lambda que pone para buscar, si yo quisiera buscar por dirección, simplemente pongo e.dirección sí, y puedo combinar. sí, Puedo porque fíjate concatenar con que una instrucción ahora ahí de. sí, por ejemplo, or, que es este símbolo, c punto, dirección. Fíjate que tenés todos los campos. Sí, sí, todos los campos de la entidad empleada, sí. Dirección es igual a. Acá empecé a jugar ya con los paréntesis. Acá. Si usas pues si pones un and acá, en realidad tendrías que meter este en paréntesis, ya todo eso, pero bueno, es lógica, digamos. Está bien, está claro. La clase pasada Perfecto. creo que les dije la diferencia entre este OR y este OR. Uno compara las dos opciones y otro compara primero una El de y la después la izquierda, otra. claro. Pero bueno, es esto. El OR. Es más, después vamos a usar ejemplos que vamos a ir con esto. Pero es fácil de usar si manejan Lambda, LINQ. Como ven, Lambda es más extraño, pero cuando se acostumbran es mucho más fácil que el LINQ. Pero deben saber los dos. Por último, se los digo ahora, en la clase número 6, yo he cambiado la forma de tomar exámenes finales y promociones y todo. En el examen de promoción y finales de ahora en más, sí o sí, el proyecto lo deben hacer con Entity Framework. Así que tienen que saber esto sí o sí. Antes, por ejemplo, ¿qué pasa? Quizás con los que hacen presencial no ven Entity Framework, o por lo menos hasta el semestre pasado no lo veían. Entonces después se presentan en el final y algunos usan Entity Framework, otros no. Entonces, eso he cambiado, así que, o incluso alumnos míos que hacían esta materia y como no le agarraban la mano a Entity Framework, en el chat GPT ponían cómo crear cómo buscar datos y para el chat es más fácil de hacerlo con Ado.net, entonces metían los select, asterisco, from, empleado, pero bueno, a partir de ahora sí o sí tiene que venir cada instancia de examen con Entity Framework. Así que les digo, se los digo abierto, digamos, desde ya, que tienen que saber sí o sí esto. ¿Mm? Que básicamente es copiar y pegar código de un lado a otro y entender cómo funciona y ya está. ¿Mm? Pero bueno, quedan advertidos de eso. Aparte que está bueno y si realmente les gusta C Sharp es lo que van a usar en cualquier lado. Así que no van a tener escapatoria de esto. ¿Más preguntas? Si no, nos vemos en la próxima clase. A ver el chat. Listo. Entity Framework, una característica. Bueno, ya respondí eso. Bien. Se descarga a través de Nugget. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Chao, profe. Nos Chao. vemos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, chao. Profe. Chao, gracias. El profe, nos vemos.